Muy bien, jóvenes. Vamos a hacer un repaso del área de finanzas. Ya, repaso general. En sí, jóvenes, las finanzas está en todas partes, ¿no? Donde se administra dinero. Recuerden que esta es una de nuestras áreas fuertes, jóvenes, en el área de contaduría pública, el manejo del área financiera. Si ustedes son buenos financistas, administran bien su dinero, seguro que van a tener buenos retornos, ¿no? Y van a conseguir sus objetivos a corto y a largo plazo, jóvenes. Ya, esta es una de las áreas de la especialidad de la profesión, recuerden, aparte del área de contabilidad que hemos visto, el área de la finanza, ¿no? ¿Qué vienen a hacer las finanzas, jóvenes? Es el arte y ciencia de administrar el dinero. Recuerden eso. Esa es la finanza, ¿no? El arte y la administración del dinero. Recuerden que el dinero son recursos escasos y de la forma que ustedes lo administren para generar rentabilidad para los negocios, para las empresas, para las inversiones, de eso se trata, jóvenes, la finanza, ¿no? La administración del dinero para generar rentabilidad. Recuerden eso. Recuerden que en la administración financiera hablamos de equilibrio económico y financiero, tres áreas: liquidez, rentabilidad y riesgo. En la toma de decisiones, jóvenes, observamos eh, tres, tres factores. Liquidez, o sea que la inversión me tiene que generar dinero, generar liquidez, ¿no? Rentabilidad, toda inversión busca generar rentabilidad, maximizar la rentabilidad de la empresa, jóvenes, constantemente. Y bueno, esas decisiones de inversión también acarrea un riesgo, ¿no? Y sí, el administrador financiero tiene como objetivo minimizar el riesgo, recuerden eso. Entonces, satisfacer la liquidez de la empresa, o sea, que la inversión genere liquidez, minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad. Entonces, de eso trata, jóvenes, la finanza. Ustedes en la empresa, por ejemplo, como administradores financieros, ese es el objetivo que tienen en la toma de decisiones a corto y a largo plazo. Recuerden eso. Esta es otra área, jóvenes, de especialidad, como les mencionaba, en el área de contaduría pública, ¿no? Que se dedique al área financiera, entonces este sería el área en el cual tiene que trabajar, ¿no? En sí. Entonces, el objetivo general de las finanzas, jóvenes, es maximizar el valor de mercado de la empresa, generar ganancia, trabajar con el mínimo de riesgo y disponer de un nivel adecuado de liquidez. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces, administramos, jóvenes, los tres elementos de la contabilidad. Por un lado, los activos y por otro lado, los pasivos y patrimonio, ¿no? El objetivo principal, como les indicaba, maximizar la riqueza de los dueños de la empresa o de los negocios en sí. Bueno, a través de los activos tomamos en cuenta decisiones de inversión y esa inversión, ¿cómo la vamos a financiar? Con capital propio o capital externo, ¿no? Prestado, el cual tiene que ser a un costo mínimo que me genere valor y me maximice el rendimiento. Recuerden que todo financiamiento ocasiona un costo, ¿no? Un costo de capital, un costo financiero, tiene un costo financiero. Y estas inversiones me tienen que generar una rentabilidad que sea mayor al costo financiero. El objetivo es generar valor, ¿no? En sí. ¿A qué me refiero, jóvenes, esto? Por ejemplo, a ver, ¿dónde vemos la aplicación de finanzas a todo dar, ¿no? Vemos la aplicación de la finanza. Por ejemplo, en los bancos, a ver, un ejemplo que les doy. Si ustedes, en los bancos, ¿a qué se dedican? A la intermediación financiera, ¿correcto? Intermediación financiera del dinero, ¿no? O sea que captan recursos de dinero del público y ese dinero, ¿qué lo hacen? Lo prestan. Lo prestan. Ese es su negocio, ¿no? O se prestan dinero ya sea de bancos internacionales, bancos centrales, etc. Captan recursos de dinero, ¿no? Y esos recursos de dinero captados los colocan, ¿no? Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren invertir en el banco, depositar su dinero en un depósito a plazo fijo, ¿el banco cuánto les paga, jóvenes, de tasa de interés? Bajísimo. Bajísimo, ¿no? ¿Entre cuánto? Un DPF.
no le han ido. 3% anual, creo. 3%, ¿no? Anual. Me prestan al 18. Y lo prestan al 18%. Oh, sí. Ahí está, fíjense. Yes. Esto es jóvenes, fíjense en palabras simples lo que hace el banco financieramente. Capta recursos, ¿no? Del público a una tasa de interés, fíjense, del 3, 4%, ¿no? Y ese dinero que ustedes se lo prestaron al banco, se lo depositaron, el banco lo trabaja a un 18%. ¿Cuánto creen que están ganando? Costo mínimo del 3% y están ganando un 18%. Tienen una rentabilidad de ¿cuánto? 15%, fíjense, ¿no? Ese es el negocio, jóvenes. Entonces, de eso se trata, jóvenes, en los negocios, ¿no? O sea, buscar cómo financiarse a un costo mínimo y que genere una rentabilidad, ¿no? Por encima del costo mínimo, recuerden eso. ¿Cuáles son los postulados básicos en el área financiera a tomar en cuenta, jóvenes? El dinero vale hoy más que mañana. Si hacemos un buen negocio hoy día con el dinero, jóvenes, nos puede generar grandes ganancias más que mañana, ¿no? Pero si el dinero lo invertimos al banco, nos va a generar menor rentabilidad, ¿no? Recuerden. No existe nada que sea gratuito, correcto. Todo tiene el valor de dinero de las cosas, ¿no? En sí. En el mercado se define el valor de las cosas, correcto. O sea, el mercado, entre la oferta y la demanda, la libre oferta y demanda, se definen el valor de las cosas en sí. El ser humano es adverso al riesgo, excepto por el beneficio. Recuerden, ¿no? Todo inversionista siempre tiene esa duda, ¿no? De invertir, ¿no? Si es que le va a generar la rentabilidad deseada. Entonces, ¿cuál es el lugar donde existe menor riesgo para invertir, jóvenes? De que seguro va a recuperar su dinero y va a obtener rentabilidad. ¿Dónde le dije hace un momento? En el banco, ¿no? Meter su dinero al banco, a la cooperativa, ¿seguro recibe su interés o no? Sí, ¿no? Seguro recibe su interés y su devolución de su capital, pero la rentabilidad es mínima, ¿no? Y el riesgo es mínimo también. Correcto. Ahora, pero recuerden también otro postulado básico, la diversificación reduce el riesgo, a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Por ejemplo, si ustedes en vez de poner su dinero en el banco, deciden invertir en un negocio atractivo, seguro que ustedes esperan una mayor rentabilidad, ¿no? Una mayor rentabilidad de lo que paga el banco. Claro que el riesgo es mayor, ¿no? El riesgo es mayor. Entonces puede ser también que les vaya bien y recuperen su capital, dupliquen el capital y tengan mayor rentabilidad. Como también puede darse la figura de que pierdan su capital, ¿no? Y obtengan pérdidas, ¿no? En sí. Todo dependerá del tipo de negocio que ustedes hubieran iniciado, ¿no? Emprender. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, jóvenes, durante estos tiempos, muchas empresas quebraron, ¿no? Han cerrado, ¿no? Por la no generación de ingresos. Entonces se han visto con pérdidas de su capital, ¿no? Veo, por ejemplo, no hace mucho los restaurantes, el sector de restaurantes, ¿no? El sector de entretenimiento, ¿no? Están solicitando que se le amplíe, ¿no? Los horarios de atención para poder sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay inversión, jóvenes, ¿no? Y ellos esperan que genere rentabilidad, ¿no? En sí. Pero bueno, todo va a depender de las medidas, ¿no? De bioseguridad, medidas seguramente como se vaya, como ustedes indican, ¿no? Volviendo a la normalidad otra vez para que otra vez la economía despegue. En este momento la economía, ¿no? De los países, de los diferentes sectores está en problemas, ¿no? Problemas financieros, ¿no? Claro que ha habido otros sectores que más bien les ha ido bien, ¿no? Han aprovechado la crisis, ¿no? No sé en la empresa donde ustedes trabajan, ¿cómo están? La construcción está peli. Está parado, ¿no? La construcción. Sí, se está reactivando ya. Se está reactivando, ¿no? Creo que ya ha habido una leve mejoría, ¿no? Pero estaba todo parado, ¿no? Pero estaba todo. Estaba todo parado. Después, el sector golpeado son los del sector, ¿no? De entretenimiento, ¿no?
cines, Sí, ¿no? Recientemente eventos, se han reactivado los estadios, ¿no? El fútbol, ¿no? pero a consecuencia de eso va a haber el contagio que va a haber entre otros. Ah, El sí, sí. rebrote. ¿Cuál es la Sí, va a consecuencia, el ser. efecto, ¿no? Bueno, esperemos que no sea Sí. desastroso, ¿no? Ojalá. Esperemos que no, ¿no? Todavía no existe un buen porcentaje de vacunados, ¿no? No, En sí. que falta concientización en la gente. Sí, Creen cada Es que la burrera que mala piensan. información, pues, Lisa, es así. Mucha gente es más fuerte que la creen que no, concientización. que el virus sí, no les va a dar, parece, ¿no? Mm. Pero bueno, esperemos que la población vacunable se siga cuidando, ¿no? Siga así. No sé, ¿todos ustedes ya están vacunados? El Yo hace 27 me dio una dosis. 5 días recién. ¿Sí? Ya están ya en edad de vacunación ustedes, ¿no? Sí. Hay que cuidarse, jóvenes, hay que cuidarse, ¿no? Gracias a Dios, miren ustedes, hasta ahorita no tenemos ninguna baja del curso, ¿no? Gracias a Dios. Pero a varios le ha dado. A varios le ha dado, sí, seguro que ha golpeado a varios, ¿no? Así. Bien, sigamos, jóvenes. Clasificación de la finanza. La finanza podemos clasificarla según su área de estudio en finanzas personales, ¿no? Se refiere a las finanzas propias, ¿no? De las personas. Finanzas públicas, finanzas internacionales, ¿no? Finanzas empresas corporativas. Estaríamos hablando del sector gubernamental, las finanzas públicas, las finanzas internacionales, ¿no? A nivel mundial, las finanzas, ¿no? De los bancos internacionales en sí, y los otros países, ¿no? Finanzas de empresas corporativas, estamos hablando de las empresas comerciales, industriales, de servicio, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, este es un área, jóvenes, en el cual ustedes pueden desarrollar sus conocimientos o especializarse, ¿no? Al mismo tiempo. Ahora, en el área de finanzas, jóvenes, tenemos las finanzas del corto plazo y del largo plazo, ¿no? La finanza del corto plazo se refiere a la administración del dinero, ya sea del activo corriente versus el pasivo corriente, ¿no? O sea, las empresas jóvenes constantemente tienen la preocupación de cómo generar recursos para poder cubrir sus costos operativos, ¿no? Sus pasivos operativos. Las finanzas a largo plazo se trata, jóvenes, de generar dinero, ya sea en proyectos de inversión, ¿no? Proyectos de inversión. Constantemente las empresas están buscando nuevas ideas de negocio, nuevos proyectos, ¿no? Para continuar en el mercado, ¿no? Constantemente están buscando innovar, ¿no? Buscar nuevas, como les decía, también diversificar, ¿no? Diversificarse en el rubro que están trabajando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Universidad Domingo Sabio, ¿cuál es la última carrera que se creó, por ejemplo? Medicina. Medicina, ¿no? Fíjense, ese es un nuevo proyecto de inversión, ¿no? De la universidad. Se viene, les cuento, el proyecto de la carrera de Ingeniería Financiera también, ¿no? Más adelante. Esos son, por ejemplo, proyectos de inversión a largo plazo, ¿no? Entre los del corto plazo está la administración, ¿no? Constante de qué? Generar recursos del activo corriente para poder pagar esas deudas del corto plazo, del pasivo corriente. Entonces, de eso se trata, jóvenes, el área financiera, ¿no? De la administración del dinero en el corto plazo y en el largo plazo. Buscar también otras decisiones de inversión, ¿no? Por ejemplo, donde ustedes trabajan en las diferentes empresas, seguro que ven esa situación, ¿no? Buscan dónde invertir los dueños o accionistas de las empresas, ¿no? Buscar nuevos productos, ¿no? Innovar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, a ver, alguna empresa gaseosa, por ejemplo, Enbol, Sociedad Anónima, ¿será que solo se quedaron produciendo la gaseosa que conocemos comúnmente, Coca-Cola, Fanta y Sprite? No. No. ¿Qué otros productos más también tienen? Acuarios. Aquarius, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? Agua también tiene. Agua. Power, agua también tienen, ¿no? Fíjense que han ido diversificando, ¿no? O sea que no se quedan solo con un solo producto, sino que buscan nuevos productos, ¿no? Que requiere el consumidor, ¿no? Están los jugos, los refrescos, ¿no? Sí. Entonces, las empresas jóvenes van constantemente innovando, van ofertando nuevos productos, ¿no?
buscando, ¿no?, nuevas oportunidades de negocio. Eso estaríamos llamando jóvenes decisiones de inversión, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces, en el área financiera analiza, ¿no?, esta situación, de dónde obtener esos recursos para nuevos proyectos de inversión, cuánto tiene que generar rentabilidad, ¿no?, a través del tiempo para poder cubrir el costo financiero. Recuerden que el dinero es escaso, ¿no? Si no se tiene como capital propio, entonces hay que buscar medidas de financiamiento, ya sea préstamo a los bancos, ya sea emisión de bonos, de acciones, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la relación de la finanza con otras disciplinas? Se relaciona con la economía, la administración y la contabilidad, ¿no? Recuerden eso. Tiene relación con la economía porque analizamos sobre el macroentorno, jóvenes, ¿no? Analizamos, por ejemplo, las políticas gubernamentales, el efecto, ¿no?, de la inflación, de los tipos de cambio, del crecimiento del Producto Interno Bruto. Con la contabilidad se relaciona porque a través de los estados financieros podemos realizar nuestro análisis, ¿no? Análisis de los estados financieros mediante las razones que hablamos hace un momento, ¿no? La administración también a través del proceso administrativo, ¿no?, en sí. Entonces es importante la administración casada con las finanzas, jóvenes, es una herramienta muy poderosa en la empresa, ¿no? Ustedes pueden estar trabajando como gerentes financieros de empresa, ¿no?, en el área de finanzas, jefe de presupuesto, etcétera. Aquí un campo laboral súper amplio, ¿no? ¿Cuáles son otros campos de aplicación de la finanza? Está el mercado de capitales, jóvenes, ¿no? Estaríamos hablando del mercado de valores, ¿no? La bolsa de valores boliviana, por ejemplo. Si bien la bolsa de valores en Bolivia no es todavía muy fuerte, no se la ve, en otros países, por ejemplo, es un ente donde reúnen, ¿no?, inversionistas versus empresas, ¿no?, que requieren dinero. Tenemos ahí las bolsas de valores, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si la han visto, ¿no?, de Japón, de China, ¿no?, de aquí de cerca de Brasil, Argentina, donde existen grandes inversiones, ¿no?, grandes inversionistas que están buscando dónde invertir, ¿no?, en acciones, en bonos, en sí, ¿no? Por ejemplo, inversiones financieras, ¿no?, empresas que buscan dónde invertir, ¿no?, donde les generen rentabilidad, oportunidades de negocio, de inversión, ¿no?, en sí. Por ejemplo, en Santa Cruz, ¿cuáles son donde es el negocio, donde se ve más fuerte, jóvenes, los negocios de inversión? ¿Qué área? No se peleen por decirme. Por ejemplo, ha ido creciendo constantemente el área de inmobiliario, ¿no? Sí. Por ejemplo, la venta de lotes, de casas, ¿no? Hasta se han hecho A mí no me- mercados, ¿no? Venden hasta puestos, ¿no?, de mercado, no sé si han visto, ¿no? Y constantemente se vienen creando nuevas urbanizaciones, ¿no? Entonces ahí están viendo Sí. el negocio, ¿no? El negocio, como pueden observar. También podemos observar nuevos parques industriales, ¿no? Parques latinoamericanos, etcétera, nuevas inversiones, ¿no? Ahorita el boom de los negocios, por ejemplo, está en el área inmobiliario, ¿no? El construir, por ejemplo, la nueva Santa Cruz, ¿no?, departamentos, ¿no?, monoambientes, etcétera, ¿no? Sí. Condominios, Condominios urbanizaciones cerrados, ¿no?, abiertos, ¿no? cerradas. Entonces, en este momento ahí están volcadas las inversiones, ¿no? A pesar que la pandemia les ha dado también, ha golpeado a este sector, pero se está reactivando de nuevo, ¿no? Ujú. Finanzas corporativas, administración financiera, jóvenes, ¿no? Esto en sí es el trabajo en empresas. O sea, estaríamos hablando de profesionales especialistas en el área financiera, ¿no?, que administran el dinero de la empresa, ¿no? Sí. Como indicaba, ¿no?, la bolsa de valores, el mercado es un mercado de capitales, ¿no?, donde se ofertan y demandan bonos y acciones al mismo tiempo. O sea, es donde se juntan inversionistas y empresas que necesitan dinero. Entonces, a través de la bolsa de valores, jóvenes, el mercado de capitales, las empresas se pueden financiar, ¿no? Financiar para nuevos proyectos de inversión, ¿no?, para ampliar la planta, nuevos mercados, etcétera. Entonces, las inversiones financieras, como les indicaba, ¿no?, buscar nuevos negocios, dónde invertir, ¿no?, importar nuevos productos, importar maquinarias, etcétera, ¿no? Y la administración financiera, como les mencionaba, es otra área en la empresa, ¿no? Profesionales expertos en el área finanzas administran los recursos de la empresa en sí, toman decisiones a corto y a largo plazo, ¿no? Realizan planeación financiera a corto plazo y a largo plazo al mismo tiempo. ¿Cuál es la función de un administrador financiero, ¿no?
Entre sus funciones, por ejemplo, está la obtención de óptimos recursos económicos. Constantemente tiene la preocupación de buscar recursos económicos, tomar decisiones para contribuir al conjunto de los objetivos de la empresa. Recuerden que hay metas establecidas de crecimiento, de rentabilidad, ¿no? En la empresa en sí. Entonces, entre sus funciones principales están las decisiones a corto plazo y a largo plazo. Como les mencionaba anteriormente, las decisiones de corto plazo vienen a ser la administración de los activos y los pasivos a corto plazo. Como administradores financieros jóvenes, constantemente están buscando cómo generar rentabilidad, por ejemplo, en el caso de los activos corrientes, la rotación de los inventarios. Buscar, o sea, si hablamos de empresas comerciales, buscar cómo rotar esos inventarios, ¿no? Que generen liquidez, y esa liquidez, ese dinero pueda cubrir obligaciones laborales, tributarias, bancarias, etcétera. En lo que se refiere a largo plazo, estaríamos hablando de decisiones de inversión y de financiamiento. O sea, buscar nuevos proyectos de inversión que me generen rentabilidad a largo plazo. Claro que eso hay que buscar cómo financiarlo, ¿no? Ya sean con préstamos bancarios, con aporte propio, u otra forma de financiar esa inversión en sí. Entonces, tomamos en cuenta, jóvenes, ¿no? Ese tipo de decisiones de inversión, de financiamiento y de administración de los activos, ¿no? En sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Esto lo han visto en finanzas, jóvenes, en teoría? Creo que no. En verdad, no. No, no vimos. Más vieron práctica, ¿no? Sí, nada, teoría. Claro. Más se vio práctica. Pero bueno, les voy a pasar este material para que lean, hagan lectura. Gracias. ¿Ya? Entonces, es importante, jóvenes, en el área financiera, como les indicaban, las decisiones en la administración de los activos operativos, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser los activos operativos? Los activos corrientes, jóvenes. ¿Cuáles son los elementos del activo corriente? A ver, ¿quién me dice? No se peleen por decirme. Caja, moneda nacional, moneda extranjera, banco, moneda nacional, moneda extranjera. ¿Esos? Va por ahí, no es eso, sí. Disponibilidad, dice. Disponible, ¿qué más hay? Realizable. Realizable, Exigible. exigible, Muy bien, el activo exigible. corriente. Ah, ¿Y el pasivo corriente? Las obligaciones Obligaciones, ¿qué tipo de comerciales, obligaciones? comerciales, tributarias, Laborales, tributarias, muy bien, comerciales, bancarias, ¿no? comerciales. Etcétera. Y la diferencia entre los activos corrientes y pasivos corrientes tenemos como resultado el capital de trabajo, eso lo han visto, ¿no? Sí, Sí. Entonces, ¿qué preguntas se hace generalmente, jóvenes, en la administración de los activos? Por ejemplo, ¿qué plazo deberíamos conceder a nuestros clientes? Aquí estaríamos hablando de la administración de las cuentas por cobrar, ¿no? Por cobrar. ¿Cuáles serían los plazos, ¿no? Generalmente. ¿Cuáles no tienen que exceder los 30 días, ¿no? Que nuestra rotación de dinero es cada 30 días, ¿correcto? Claro que hay empresas, por ejemplo, que rotan sus cuentas por cobrar a 90 días a veces, ¿no? Es su política de trabajo. No sé si, por ejemplo, alguna vez han escuchado en la CBN, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere hacer un trabajo, pero le pagamos de aquí a 90 días, le dicen, ¿no? Tiene que tener un capital propio de trabajo, ¿no? De colchón financiero. ¿Qué descuento deberíamos realizar por pronto pago, ¿no? O sea, si queremos recuperar dinero más rápido para seguir generando rentabilidad, podemos ofertar un descuento, ¿no? Para que nos paguen más rápido. ¿Convendría utilizar la línea de crédito bancario para financiar el capital de trabajo? Habría que ver líneas de crédito, ¿no? Si el costo es mínimo, sí conviene el descuento, ¿no? Si el costo es mínimo, conviene. Pero ¿qué pasa si ustedes se prestan plata al 18, 20% y su negocio les genera 5% de rentabilidad? No conviene. No conviene, bueno. Pero ¿qué pasa si se prestan dinero, crédito vivienda social, dice, ¿no? 5%.
y generan 20% en el negocio, ahí sí conviene, ¿no? Sí. ¿Cuál debe ser el nivel de ventas para alcanzar el punto de equilibrio? A ver, ¿alguien se acuerda del punto de equilibrio? ¿Qué es el punto de equilibrio? Cuando la empresa no gana ni pierde. Ya va por ahí, muy bien, va por ahí. Es el punto donde los ingresos se igualan a los costos, ¿no? Sí, es la cantidad producida y vendida donde igualan los costos y los ingresos. Muy bien, debería reducirse el precio para incentivar la demanda, también aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, una de las políticas que asumió la universidad, fíjense en la pandemia, para que retenga a sus estudiantes fue ofertar descuentos, ¿no? Descuenta a sus estudiantes y por ese motivo se mantuvo, ¿no? Como empresa. A los nuevos le dicen porque a los viejos no nos vieron. Ah, sí, a lo último, a lo que están ustedes no les Como ha ya nos tienen seguro y saben que tenemos que defender, no bajaron a nosotros. Pensé que no se iban a dar cuenta. ¿Cómo? Pues dice. No, a los nuevos y a los que están estudiando, ¿no? Sí, pues a nosotros sí o sí. No, A nosotros ni nos han tomado en cuenta. Era que nos saquen ya patadas de ahí. Capaz eran de subirnos todavía. Bueno, son políticas de la universidad, ¿no? Pero fíjense así, por ejemplo, hasta un 40% han descontado las mensualidades, ¿no? Y a muchos aprovecharon también esa situación, llevan hasta 8 o 9 materias, le cuento. Bien. ¿Y el tiempo? Han hecho su carrera en 3 años, 3 años y medio, ¿no? Voy a volver de nuevo, creo. Sí, están otros optando por segunda carrera, le cuento. Derecho estudiaré, pues entonces. Ah, sí, derecho a nivel general. Ya le toca lo único que le falta. Ajá. Es lo que me falta. No, primero venza este módulo, se la creo. Ya dice. Bueno, vamos, sigamos. Entonces, jóvenes, en la administración financiera, las tareas a realizar, por ejemplo, son estas, ¿no? Inicialmente en el corto plazo. Análisis e interpretación de estados financieros, ¿no? Esto es lo que han hecho ustedes con el licenciado Serrano, ¿no? Sí. He visto, ¿no? Los casos que se les ha planteado, ¿no? El análisis e interpretación de estados financieros. Aquí ustedes, por ejemplo, hacían un análisis vertical, horizontal, ¿no? He visto. Sí. Porcentaje, ¿no? Por año, Variación. más gestiones, variaciones, ¿no? Variaciones, dónde están las áreas fuertes, áreas débiles, ¿no? He visto también lo que es el diagnóstico financiero, estaríamos hablando de las razones, ¿no? Liquidez, actividad, endeudamiento, ¿no? De acuerdo a las decisiones tomadas, ¿no? Sí. En planeación financiera, también la planeación financiera se refiere a proyectar los ingresos, ¿no? Para poder cubrir los egresos, ¿no? A corto y a largo plazo. Entonces, estaríamos hablando de llevar una planificación de la generación de ingresos versus costos. Seguro que en estos 2 años que ha pasado, esta planeación se ha visto afectada, ¿no? Se ha visto afectada por la pandemia en sí. Entonces, a veces lo que se proyecta, lo que se tiene previsto, las metas establecidas, ¿no? Empresas no son por diferentes situaciones que son incontrolables, ¿no? En cierta manera, ¿sí? Control financiero administrativo, ¿no? Llevar el control, o sea, de lo proyectado, de lo planificado versus lo ejecutado, ¿no? Lo real. Y ahí, bueno, hacemos una comparación de las variaciones o desviaciones que hay, ¿no? Entre lo que se presupuestó, se planificó y versus lo que se ejecutó realmente en sí. Entonces, ve las desviaciones negativas, las desviaciones favorables, así para la empresa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. Teoría, ¿se acuerdan? Estoy reforzando teoría. Muy bien. Sigamos repasando más teoría, a ver. ¿Por qué los señores son con bigotes? ¿Qué pregunta tiene? No, Liz, sino que había estado prendido mi micrófono. Yo dije, ¿por qué siempre los señores inteligentes son así con sus bigotes y su cabello bigote? largo? Dije. No. Porque son genios loquitos. Son medio loquitos, dice. Son genios, pues dice. No se preocupan Sí. generalmente por sus personas, sino por lo que tienen en la cabeza. Sí. Así es, jóvenes. Todos ustedes tienen
una habilidad, tienen una inteligencia, ¿no? Esa inteligencia hay que saberla utilizar. Un don. Así es. Si saben bien utilizar a su inteligencia, seguro que van a tener buenos beneficios, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora sobre análisis financiero, jóvenes, análisis e interpretación de estados financieros. Vamos reforzando. Veo que están bien en teoría, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, recuerden que la finanza se provee de la contabilidad, ¿no? De los llamados estados financieros para realizar nuestro análisis e interpretación de estados financieros en sí. Como indicaba su compañera, hoy en día la contabilidad ya se lleva en diferentes sistemas contables, ¿no? Gracias a los sistemas de contabilidad es que tenemos información oportuna, ¿no? Y amplia de los diferentes sectores económicos y financieros de la empresa, ¿no? Al mismo tiempo. Y bueno, nos permite obtener lo que son los estados financieros en sí. ¿Quiénes son los usuarios de la información de los estados financieros? Tenemos diferentes usuarios, tanto internos como externos, ¿no? Estaríamos hablando de los internos, por ejemplo, ¿quiénes? ¿Alguien se acuerda? Los gerentes, 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 administradores, administradores, muy bien. Excelente. socios de la empresa, Y entre los externos, ¿quiénes serían? el Los gobierno, el banco, proveedores. instituciones financieras, Los proveedores. Proveedores, instituciones financieras, el Estado, ¿no? el Estado, el El fin, Estado, el SIN, ¿no? Cumplimiento de los obligaciones sinvergüenzas. tributarias. Que ni los escuchen, ¿no? Ah, No sé quién ayer vi que escribió un mensaje, ¿no? Medio raro. Y después lo borró, ¿no? Lo tengo fichado por si acaso. ahora sí. No, nada de estar escribiendo su malcriadeces jóvenes, ¿no? En el grupo. Sí. Se equivocaría de grupo. Parece que se equivocó, no sé, pero se desubicó, ¿no? No sé, no lo vi. Lo vi borrado. ¿No? Ah, lo vi Sí, yo, lo, el mensaje por si acaso. No, yo no. si lo borro rápido fue sin querer, me imagino. Fue sin querer queriendo, ¿no? Seguramente los nervios lo traicionaron. Ustedes dicen. Ujú. Pero no, deben cuidarse siempre, ¿no? Profesionalmente, Sí. no cuidar su imagen profesional joven. Y bueno, todo lo que escriben también, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces, jóvenes, recuerden que tomamos en cuenta la contabilidad, ¿no? De dónde se obtienen los recursos y dónde se gastan, los compromisos asumidos a tomar en cuenta, ¿no? Desempeños logrados, las consecuencias de las decisiones tomadas al mismo tiempo. Entonces, ustedes que trabajan, jóvenes, en el día a día, seguro que ven esta situación en las diferentes empresas, ¿no? Las decisiones que toman, ¿no? Las decisiones que toman afectan a la empresa en sí, ¿no? Entonces, una buena decisión seguro que trae rentabilidad, ¿no? Una mala decisión trae pérdidas, ¿no? En sí. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Balance general, estado de resultado, estado de flujo efectivo y la nota de los estados financieros. ¿Qué información nos muestra el balance general? ¿Alguien se acuerda? El estado de la empresa una fecha, una cierta fecha. Financiera de la empresa. La situación económica y financiera de la empresa, ¿no? En un Un determinado periodo. periodo, muy bien. El estado de resultado, ¿qué nos muestra? Las ganancias o pérdidas que ha Las obtenido ganancias la o empresa pérdidas. y cómo lo ha obtenido. Muy bien, si hubo ganancia o pérdida, ¿no? Mediante la relación ingreso menos egreso. El estado de flujo de efectivo, ¿qué nos muestra? El movimiento que ha tenido la empresa de efectivo. Ya, ¿en qué tipo de actividades? Ahí los encontré, ¿no? Bien, vamos reforzando.
Bueno, ya indicamos que el balance general nos muestra los tres elementos esenciales, ¿no? La situación económica, activos, financiera, pasivo y patrimonio, a un determinado periodo, recuerden eso. Ya, el balance general siempre tenemos que cuidar, o sea, la ecuación contable, ¿no? Activos igual a pasivo más patrimonio, ¿correcto? Entonces, esa es la ecuación fundamental que hablábamos. Constantemente se cumplen en cualquier estado financiero. Los activos igualan a pasivo más el patrimonio. Entonces, la ecuación contable, ¿qué nos demuestra? Cómo los activos han sido financiados, ¿no? Ya sea por fuentes externas o capital propio, recuerden eso, ¿no? Cómo están financiados los activos, ya sea por sus pasivos y su capital. Entonces observamos la estructura básica, ¿no?, del balance general. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta los rubros monetarios y no monetarios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre rubros monetarios y no monetarios, jóvenes? Según la norma contable 3, estado financiero, moneda contante, los rubros no monetarios son los que se reexpresan, ¿no?, en base a la UFB, y los monetarios son los que conservan su valor, ¿no? Recuerden eso. El estado de resultado, como indicábamos, nos muestra si la empresa obtuvo utilidad o pérdida. Bueno, como indicaban, mediante la relación ingreso menos egreso, ¿no? Entonces podemos realizar si hay una ganancia o una pérdida, ¿no?, en sí. El estado de flujo de efectivo era lo que les preguntaba. Es un estado financiero que nos muestra la evolución del efectivo, ¿no?, en tres tipos de actividades: operacionales, de financiamiento y de inversión. Recuerden eso. Ya, tres tipos de actividades. ¿De dónde nacieron los recursos y dónde están invertidos, ¿no? Entonces, este estado, jóvenes, nos muestra en sí dónde está el dinero invertido en tres tipos de actividades: operativa, financiamiento y de inversión, ¿no? A veces podemos tener grandes utilidades, pero no se refleja en el activo disponible. Y los dueños se preguntan, ¿dónde está ese dinero, no?, en rentabilidad. Entonces, a través de este estado de flujo de efectivo podemos demostrar dónde está el dinero invertido, ¿no? ¿Dónde está? En tres tipos de actividades: de inversión, de financiamiento y de operación. Y bueno, las notas de los estados financieros son las que acompañan a los estados financieros, ¿no? Son anexos. Nos muestran las reglas generales, bajo qué principios y normas se han elaborado los estados financieros, cuáles vienen a ser los rubros, ¿no?, que componen la estructura general a nivel ya interno, ¿no? Por ejemplo, puede mostrarnos disponibilidades del balance general y qué lo compone, ¿no?, en la nota de los estados financieros: caja, bancos, ¿no?, etcétera. Ahora, recuerde que para realizar un análisis e interpretación de estados financieros es importante que los estados financieros estén revisados por un auditor independiente, ¿no? Y esa revisión del auditor independiente debe estar plenamente elaborado en un informe del auditor, ¿no? El informe del auditor, mediante su opinión, en la cual verifica la razonabilidad de los saldos, se denomina el dictamen de auditoría. ¿Cuántos tipos de dictamen existen, jóvenes? Tres. Tres. ¿Cuáles son? A ver. Con salvedad, sin salvedad y adverso. Nada. Falta. Está bien, lo con salvedad, sin salvedad. Extensión de opinión. Ya. Dictamen en limpio, ¿no? Dictamen en limpio, donde todos los valores están razonablemente expuestos, ¿correcto? La empresa cumple con toda la normativa. Dictamen con salvedad, ¿no? O sea que existe alguna limitación que ha habido en los principios, en el alcance, ¿no?, etcétera. Después tenemos la obtención de opinión y dictamen adverso. Entonces, ¿cuál es el tipo de dictamen que nos gustaría tener, jóvenes? Limpio. Limpio, ¿no? O sin salvedad, como dice nuestra compañera. Muy bien. Entonces, es importante que el dictamen de auditoría, jóvenes,
obtengamos un dictamen en limpio. Esto significa que existe una buena administración de la empresa, o sea que la empresa ha cumplido con toda la normativa, ¿no? Contable, legal, tributaria, exactamente. Y se puede realizar un análisis en estados financieros, ya que el dictamen de auditoría me da confiabilidad, ¿no? De que esos estados financieros han sido elaborados razonablemente. Entonces es importante la aplicación de los PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados, a nivel amplio en los estados financieros, como así también las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera en su aplicación. Entonces es importante también verificar que la empresa esté con los siguientes principios: empresa en marcha, que tenga una estabilidad de moneda, moneda común denominador, moneda de cuenta en sí, ¿no? Tomar en cuenta entonces distintos aspectos necesarios para lo que se refiere al análisis e interpretación de los estados financieros. Otros principios universales también al costo histórico, ¿no? O sea que los bienes estén evaluados a costos históricos, debidamente actualizados, ¿no? Debidamente contabilizados. Y bueno, cumpliendo la partida doble y el principio de realización al mismo tiempo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que debe ser usual en lo que se refiere el análisis e interpretación de estados financieros? O sea, que exista una comparación de las cuentas, de los saldos de una gestión a otra. O sea, que existan niveles comparativos, ¿no? O sea, que las cuentas por principio de uniformidad sean similares y puedan ser comparables entre sí. Recuerden eso. ¿Cuáles son los problemas usuales que se presentan, jóvenes, al momento de realizar el análisis? Por ejemplo, información sin estructura formal de presentación, o sea que existan estados financieros que no sean similares de una gestión a otra. Información con valores nominales, o sea que no estén debidamente actualizados a sus valores reales al momento de la presentación de los estados financieros, ¿no? El efecto de la inflación. Información no auditada, ¿no? Estados financieros que aún no han sido presentados con dictamen de auditoría, ¿no? En sí, o que no hubieran sido revisados, ¿no? Por un auditor independiente, ¿no? Entonces, esos son algunos de los problemas usuales que se presentan en momento de realizar el análisis de interpretación de estados financieros, ¿no? O que el dictamen de auditoría me observe una salvedad, ¿no? Una salvedad significativa, ¿no? En sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Sigamos. Bien. Para realizar, jóvenes, el análisis financiero, recuerden, de una empresa, tenemos que verificar inicialmente la situación actual de la empresa, ¿no? Y qué se espera del futuro de la empresa en sí. Entonces, todo dependerá de la actividad que vamos a realizar, todo dependerá del objetivo del análisis financiero y de qué empresas vamos a analizar en sí, ¿no? Entonces, y también realizar una comparación con empresas del mismo medio, ¿no? Del mismo entorno o de la competencia, ¿no? Que podemos decir. Entonces, es importante la comparación con la competencia con empresas similares, ¿no? Características en las cuales estamos analizando. Tomar en cuenta el objetivo del análisis financiero está sujeto a diferentes intereses, ¿no? Le interesa a los accionistas de la misma empresa, ¿no? Le interesa a los inversionistas, trabajadores, al gobierno, clientes, acreedores, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, existen diferentes sectores que están interesados mediante análisis e interpretación de estados financieros, cómo le va a la empresa, ¿no? Sí. Por ejemplo, veía algunas situaciones en la práctica, en empresas que se ven afectadas, ¿no? Cuando se observa el análisis financiero o el dictamen del auditor, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos meses o estos días ha habido una entidad bancaria que ha estado en una situación, ¿no? De advertencia, ¿no? ¿Cuál es esa? Fácil. Banco Fácil. Banco Fácil. Banco Fácil, ¿no? Por ejemplo, ahí hay quienes están, los del gobierno, ¿no? Los Banco Central de Bolivia, los clientes también viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, se cuestionaba que la empresa siga en marcha, ¿no? ¿Por qué motivo
fácil está observado? ¿Alguien sabe? Debe mucho dinero y no tiene de dónde sacarlo. Debe mucho dinero y no tiene de dónde obtenerlo, dice, ¿no? Endeudamiento. Endeudamiento. O sea, está con la falla de los encajes legal también, ¿no? ¿Saben a qué se refiere los encajes legal, no? Lavado de dinero. Lavado de dinero, dice. Bueno, algunos dicen que es lavado de dinero, ¿no? Sí. No sé, habría que ver las evidencias. En realidad, o sea, de los depósitos captados, estaba reclamando el Banco Central que no había el porcentaje del depósito, ¿no? O sea, que todos los bancos, dinero que reciben de los ahorristas, un porcentaje tienen que depositarlo, ¿no? Al Banco Es Central. como una garantía, ¿no? Como una garantía. Una reserva. Una reserva, ¿no? Reserva. Ahora veía también, por ejemplo, otra empresa con problemas, ¿no? Financieros, por ejemplo, una empresa minera que no le paga a sus trabajadores desde marzo del año pasado, decía, ¿no? O sea, son problemas económicos y financieros que tiene la empresa, ¿no? Y bueno, a través del análisis financiero podemos observar cuál es el problema, ¿no? Dónde están las situaciones, ¿no? Dónde está la situación de la empresa. Problema. Y bueno, con el informe del auditor también podemos verificar la situación real, ¿no? Por ejemplo, si observan el de fácil, el dictamen del auditor, ahí van a ver cuál es el problema, ¿no? Esencial que tiene el banco, ¿no? Sí. Voy a ver si lo tengo y se los voy a pasar para que lo vean. Gracias. Ahora, al momento de realizar el análisis, jóvenes, recuerden que hay que ver dos aspectos, cualitativo y cuantitativo, ¿no? No solamente se ve números, ¿no? No solamente se analiza los números que ofrecen los estados financieros, sino también hay que ver el entorno, ¿no? ¿A qué aspecto? Entre los aspectos cualitativos que tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, el análisis general del negocio, ¿no? ¿Dónde se desenvuelve? ¿En qué área? ¿No? Historia de la empresa en sí, ¿no? Los propietarios, ¿quiénes son? ¿No? La estructura organizativa, el estilo de administración, ¿no? ¿Cómo está? Por ejemplo, si hablamos en el caso del Banco Fácil, inicialmente el Banco Fácil era una financiera, ¿no? De préstamo, ¿no? Ya después fue creciendo como un banco, ¿no? Y bueno, está en el sector, ¿quiénes vienen a ser los bancos de la misma línea del Banco Fácil? Cooperativa, Jesús Nazareno. La cooperativa Jesús Nazareno. Recuerden, no podemos comparar cooperativas con bancos, ¿no? Creo que Prode. Proden, ¿no? Proden también otro banco que ha subido, ¿no? Existe el banco Proden, ¿no? Sí. Sí. Claro, jóvenes, que aquí tenemos que ver también el tamaño del banco, cuántas sucursales tiene, ¿no? Grado de inversiones. El Banco Fácil se ha expandido, ¿no? Rápidamente, ¿no? Han visto que tiene sucursales por todos lados, ¿no? Sí. ¿Será que se compara con el Banco Nacional de Bolivia, por ejemplo? No. No, no. Y eso que el Banco Nacional tiene más años, ¿no? ¿Quiénes son los bancos que tienen la mayor cantidad de sucursales en toda la ciudad, a ver, o a nivel nacional? Banco Unión. Banco Unión, por ejemplo. Unión. Banco Unión. Mercantil. Mercantil Santa Banco Cruz. del Estado, ¿no? ¿Cuál más? Claro. En el Mercantil Santa Cruz. Mercantil. Mercantil Santa Cruz, el ganadero también, ¿no? A ver, si nos vamos a otro sector, por ejemplo, si hablamos de gaseosa, a ver, ¿cuál es la gaseosa más conocida? Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola, ¿no? Está posicionada, fíjense en su mente. Ustedes ni bien piensan en una soda, ya es Coca-Cola, dicen, ¿no? ¿Cuál es su competencia en Santa Cruz? A ver si hablamos de Coca-Cola. Pepsi. Pepsi. Mendocina. Mendocina. A nivel macro, Pepsi. No hay más.
Ay, madre. No tiene competencia, bueno, No hay no competencia. hay competencia si hablamos de Coca-Cola, ¿no? ¿Correcto? No podemos comparar, por ejemplo, Coca-Cola con Menosina, ¿no? No, no hay punto de comparación. Pero, y si hablamos de supermercado, por ejemplo, Hipermaxi y Fidalga. Hipermax y Fidalga son los dos grandes, ¿no? Hipermax y Fidalga, correcto. Después, ¿será que lo podemos comparar con supermercados Tía? No sé. No, Todavía no. Todavía, ¿no? No son del mismo tamaño, la misma envergadura, ¿no? Etcétera. Entonces, hay que tomar esos aspectos, ¿no? Para ver la comparación con otras empresas del mismo rubro, recuerden eso. Sí. ¿Y la Domingo Sabio con quién podemos compararla? Harvard. ¿Harvard? Ninguno, porque cada uno es único. Cada una es única. Ah, sí, correcto, cada es única, ¿no? Pero recuerden que en finanzas tienen que compararse, ¿no? Podría ser con la Laudabol. ¿Podría ser con quién? Con la UTEXA, Licen. Con la UTEPSA. Sí, porque su método de estudio es el mismo que el de nosotros, es así por mes igual. Es modular, ¿no? Modular. Modular. Pero la UTEPSA tiene Modular. sedes en todo Bolivia. No. No. Entonces no es comparativo, ¿no? Con nosotros. ¿Quiénes Es tienen única, sedes en otros única. países? ¿Cómo en otros departamentos? La estatal. la católica. La Católica, Laudabol. la UDABOL, por ejemplo, ¿no? Así es. Bueno, si hablamos en cantidad de estudiantes, podríamos, ¿no? Compararnos con UTEPSA, ¿no? O por el sistema de estudio, como usted indica, ¿no? Así es. ¿Nos podemos comparar con la UPSA? No. No. ¿Por qué motivo? Aparte de la antigüedad, Ya precios, tiene mayor historia, ¿no? alumnado, Todo. Precio. Aparte, es una ONG. ubicación. ¿El título tiene más peso? Es lo que dicen ellos. No, pero Tiene, dicen. Negativo, nosotros somos la poderosa Domingo Lo que Sabio. pasa es que como está avalada ¿Está avalada por quién? por la CAINCO, pues, ¿no? Sí, es dependiente de es una de las empresas de la CAINCO, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Muy bien, sigamos. Entonces, como les indicaba, esos son los aspectos jóvenes que debemos tomar en cuenta, ¿no? La competencia, al menos realizar el análisis, importante compararse con la competencia. Las ventajas competitivas, ¿no? De la empresa en precio, calidad, ¿no? Es lo que estábamos hablando, ¿no? En precio, por ejemplo, ¿no? ¿Nuestros precios son accesibles, por ejemplo, de universidad con otras universidades? Sí. Sí, muy Sí, accesible. ¿no? Es más accesible, ¿no? Sí, hasta los horarios. Hasta los horarios, ¿no? Más flexible, ¿no? Entonces, es un sistema más cómodo para trabajar y estudiar, ¿no? Al mismo tiempo. Hay que tomar en cuenta la sensibilidad a los cambios macroeconómicos, ¿no? Tomar en cuenta las políticas gubernamentales, ¿no? En sí. También otros aspectos cuantitativos a tomar en cuenta está, por ejemplo, ver los estados financieros, ¿no? Estados financieros, revistas, prospectos, ¿no? Otros sectores económicos en sí. Importante tomar en cuenta, jóvenes, realizar análisis financiero, ¿no? Especialmente cuando analizamos lo que es la rentabilidad, ¿no? Rentabilidad del patrimonio, rentabilidad de inversión en sí. ¿Qué problemas nos podemos enfrentar al momento de realizar nuestro análisis financiero? Como ya les mencionaba anteriormente, es que los activos no se encuentren a valor actualizado real, ¿no? En sí. Que la información no esté basada en base a flujos reales en sí, ¿no? Cambio de criterios contables al mismo tiempo.
Entonces existen situaciones, por ejemplo, empresas que no reflejan su información real, ¿no? Como por ejemplo vemos la doble contabilidad. No sé si ustedes se han topado con la doble contabilidad. No. Sí, ¿Sí? sí. Algunos sí, ¿no? O sea, no reflejar el ingreso versus facturado, ¿no? Bueno, eso no se cuenta. Ah, ¿no se cuenta eso? No. Se Algunos sabe. la vimos, pero nos callamos. Son secretos a voces, dice, ¿no? Claro. Ah, Dentro del artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Revelaciones, secretos industriales. así es. Entonces, hay situaciones que no se enmarcan en la normativa, ¿no? Pero Sí. la empresa se ve Exactamente. afectada después cuando son fiscalizados, ¿no? ¿No? Una Sí, sí, fiscalización tributaria y que el no cumplimiento de las obligaciones tributarias, por ejemplo, le puede mandar a la empresa a la quiebra, ¿no? sí. O deudas, o tener deudas millonarias, ¿no? Bueno, acogerse a planes de pago en sí, ¿no? Tomar en cuenta. ¿Cuáles son los tipos de análisis financiero que realizamos, jóvenes? Recordando, análisis patrimonial, análisis vertical, horizontal y de razones financieras, recuerden eso. ¿Ya? Patrimonial, vertical, horizontal y razones financieras. El análisis patrimonial, jóvenes, nos permite verificar cómo está la salud de la empresa, ¿no? La salud económica y financiera de la empresa. Sí. Podemos saber, o sea, mediante su estructura, ya sea porcentual o en valores, saber cómo está la estructura, si es una empresa equilibrada o desequilibrada. Entonces, para verificar la salud de la empresa, jóvenes, es importante que la empresa mantenga un capital de trabajo positivo, ¿no? Recuerden eso. Donde los activos circulantes sean mayores a los pasivos circulantes. ¿Ya? Pero si los pasivos circulantes son mayores a los activos circulantes, ya estamos hablando de problemas de liquidez. Es importante también que el porcentaje del patrimonio sea mayor, ¿no? Con relación a los pasivos, los que están financiando los activos. Cuando existen pasivos mayores, ¿no? Pasivos mayores a que están financiando los activos y un patrimonio menor al 50%, estaríamos hablando de una empresa presionada financieramente. Hay un desequilibrio financiero. Por lo tanto, cuando los pasivos corrientes son mayores a los activos corrientes, un capital de trabajo negativo, ¿no? Pero si los activos corrientes son mayores a los pasivos corrientes, tenemos un capital de trabajo positivo. Entonces, esta es una estructura saludable, jóvenes, ¿no? Que una empresa debe mantener. Y bueno, esta es una estructura desequilibrada para la empresa, ¿no? No muy saludable, pero existe presión financiera. ¿Qué pasa cuando existe presión financiera, jóvenes? Hay problemas de liquidez, ¿no? No pagan sueldos, no pagan a los bancos, no pagan impuestos, ¿no? Y eso acarrea multa, ¿no? En sí. Y bueno, problemas de solvencia en la empresa, ¿no? Por eso es importante, jóvenes, que los pasivos a corto plazo estén financiando a los activos a corto plazo, ¿no? Bueno, y el patrimonio también financia el corto plazo. En cambio, los activos fijos deben estar financiados ya sea con pasivos a largo plazo y el patrimonio para obtener una buena salud financiera. Recuerden eso. Entonces, de los estados financieros, jóvenes, podemos analizar mínimo de dos gestiones, dos o más gestiones en sí, compararlas entre sí para tomar en cuenta de los dos estados financieros básicos, balance general y estado de resultado. Y bueno, verificar cómo anda su estructura, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vemos la estructura aquí, jóvenes, en este periodo? Mediante análisis patrimonial. Podemos observar, fíjense, que el pasivo circulante, el activo circulante es mayor al pasivo, ¿no? Con una pequeña diferencia, ¿no? En la siguiente gestión, fíjense, también, acá también, aquí está mejor, ¿no? Mientras los activos circulantes sean mayor valor al pasivo circulante, entonces tenemos un capital de trabajo positivo, ¿no? En sí. Ahora, como pueden observar, el patrimonio es mayor, ¿no? Entonces es mayor a los pasivos. Podemos observar una estructura saludable en la empresa en los diferentes años. En sí.
En resumen, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta para ver una estructura saludable en empresas jóvenes? No se peleen por decirme. Que el activo circulante sea mayor que el pasivo circulante. El activo circulante es mayor al pasivo circulante. Muy bien. Excelente. El patrimonio sea mayor también. que el pasivo. El patrimonio sea mayor que el pasivo, ¿no? Muy bien. O sea que el patrimonio financie la mayor parte, proporción de los activos, ¿no? ¿Correcto? Bien. Sí. Análisis vertical. Esto lo han visto, ¿no? Con el licenciado Serrano, ¿no? Sí. Análisis vertical. Es análisis, llevar a porcentaje todas las cuentas, estático. ¿no? Estático, ¿no? Del balance general, ¿no? Llevando un 100% el total activo y total pasivo y patrimonio, ¿correcto? Sí. Y de ahí verificar dónde se encuentra la mayor inversión, ¿no? El mayor financiamiento, dónde está la estructura, ¿no? En sí. Entonces pueden observar ustedes dónde ven la mayor y la menor inversión, ¿no? El análisis horizontal es la comparación entre dos o más gestiones, ¿no? ¿Correcto? Dos o más gestiones. Comparan dos o más gestiones para verificar dónde ha habido las diferencias, ¿no? Porcentuales y en cantidad, en valores, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, pasando a otra área, es los razones financieros, jóvenes, los ratios, ¿no? Que vienen a ser los coeficientes en la estructura de los estados financieros entre diferentes cuentas, ¿no? En sí, o diferentes rubros, ¿no? De los estados financieros. Entonces, recuerden, jóvenes, que los ratios, razones financieras, no nos sirven para explicar comportamiento o conclusiones absolutas si no tomamos en cuenta aspectos cualitativos, ¿no? Tomando en cuenta. Tiene algunas limitaciones si es que solamente lo toman como números, no les proporciona la información correcta o real, ¿no? Hay que tomar en cuenta también los aspectos cualitativos. Entre las razones o ratios financieros, las que me mencionaban hace rato en el diagnóstico, que ustedes ya conocen, están liquidez, rentabilidad, actividad, cobertura y endeudamiento, ¿no? Es lo que han visto en finanzas, ¿correcto? Sí. Los índices de liquidez que nos muestran, jóvenes, la capacidad, ¿no? De pago que tiene la empresa con recursos de corto plazo, ¿no? Para poder pagar deudas a corto plazo, ¿correcto? Es la capacidad de pagar. Bien, he visto que tienen los conceptos claros, ¿no? Capacidad de pagar deudas a corto plazo con recursos de corto plazo. ¿Cuáles son estas razones de liquidez conocidas, no? Corriente, prueba ácida, inmediata, me decían, ¿no? Sí. ¿Cómo se determina la liquidez corriente? Activo circulante sobre pasivo circulante, ¿correcto? Sí. La prueba ácida, activo circulante menos existencia sobre pasivo circulante. Y la liquidez inmediata era el activo efectivo disponible sobre pasivo circulante, ¿correcto? Sí. Ahora, ¿cuándo se utiliza, por ejemplo, la prueba ácida? ¿Alguien sabe? Cuando la empresa depende de sus inventarios, ¿no? Para cubrir deudas de corto plazo. O sea que verificamos sin los inventarios si la empresa podría cubrir sus deudas a corto plazo, recuerden eso. Y la liquidez inmediata es para verificar si con el activo disponible que tiene la empresa podrá cubrir sus deudas del corto plazo, ¿no? ¿Alguien se acuerda de estas razones? ¿Cómo sabemos si la empresa tiene liquidez o no? Tiene que ser mayor a 1. Muy bien, tiene que ser mayor a 1, ¿no? Excelente. Correcto. O sea, si el índice nos da mayor a 1, quiere decir que existe liquidez en la empresa, ¿no? Y si es menor a 1, no tiene liquidez, ¿no? Y si es igual a 1, satisfactorio, dice, ¿no? Para que le entiendan, miren,
Por ejemplo, si le sale un resultado 1.50, ¿qué significa eso? 0.50 la capacidad de pago. Por cada un boliviano que tiene la empresa, tiene 50 para pagar. Por cada un boliviano de deuda tiene 1.50 para pagar. No, tiene 50 para pagar. ¿50? ¿Cómo eso, No, 50? 1.50. 0.50. Ah, ya lo vi, ¿no? ¿Cómo 50 centavos por un boliviano? No, me 1.50. lo comí el punto. Ya. Ahora, ¿y si le sale el resultado 0.80? ¿Qué significa? ¿Alcanza para pagar por cada boliviano de deuda? No, no. No. Eso es, jóvenes. Eso nos demuestra el índice. ¿Ya? Muy bien. Estamos recordando, ¿no? Esto ya lo han visto, ¿no? Entonces, si vemos aquí al ejemplo que les estoy explicando, ¿tiene liquidez corriente la empresa? Sí. Tiene, ¿no? Puede cubrir de 2005 a 2007. ¿Y la prueba ácida? En el 2005 sí, ¿no? 2006, 2007. No. No podrá cubrir. O sea que esta empresa entre 2006 y 2007, si no rota inventario, no va a poder cubrir deudas a corto plazo, ¿no? O sea que esta empresa tiene que rotar su existencia para poder cubrir deudas a corto plazo. En el caso que no haya rotación de existencia, entonces va a tener problemas financieros, ¿no? Peor liquidez inmediata, ¿no? Dinero disponible no tiene para cubrir ya nomás sus deudas a corto plazo. Depende entonces de sus cuentas por cobrar y de sus inventarios, ¿no? O sea que tiene que agilizar la cobranza y rotar los inventarios. ¿Correcto? ¿Le entendieron? Sí. Bien, estamos repasando. Sigamos repasando. Endeudamiento, estamos hablando de los pasivos. Niveles de endeudamiento. Independencia financiera, ¿no? ¿Qué significa independencia financiera? Esto me hablaron hace rato, ¿no? Independencia financiera. Viene a ser el grado, ¿no? El grado de financiamiento del patrimonio al activo total. Es lo que hablábamos hace rato, ¿no? El patrimonio tiene que financiar los activos totales en mayor porcentaje. O sea que si el patrimonio supera el 50% de los pasivos, estaríamos hablando que hay independencia financiera, ¿no? Pero si el pasivo está superando el 60% versus el 40% de patrimonio, quiere decir que no hay independencia financiera. A eso se refiere, jóvenes. ¿Ya? Endeudamiento total también es otra. Fíjense, endeudamiento total es cuando los pasivos totales versus los activos totales, veamos qué proporción, en qué porcentaje está financiando el pasivo total, el activo versus el activo total. Este porcentaje tiene que ser mayor o menor al 50%. ¿Qué dicen? Igual Menor al 50%. Muy bien, ¿no? Muy bien, excelente. Bueno, los más conocidos son endeudamiento total e independencia financiera, recuerden eso. Entonces, es importante verificar, jóvenes, la independencia financiera versus el endeudamiento total, ¿no? Por ejemplo, si los valores oscilan entre 0 a 1, si está por debajo, ¿no? De 0 es mayor el riesgo, el compromiso con terceros, ¿no? Si está mayor, dice, a 1 es menor el riesgo. Entonces, aquí, jóvenes, tenemos que tomar en cuenta el porcentaje que obtengamos, ¿no? En relación al financiamiento del patrimonio y del pasivo con relación a los activos totales. O sea que va a haber mayor seguridad o menor riesgo cuando el patrimonio porcentualmente sea mayor, ¿no? Con relación a los activos totales. Y bueno, el pasivo sea menor, ¿no? Con relación a los activos totales. ¿Le entendieron, no? Por ejemplo, ¿existe independencia financiera aquí, jóvenes, o no? ¿Qué dicen? 0.70, 0.64, 0.53. Sí.
Sí, ¿no? Sí. ¿Dónde estaba mejor, en el 2005 o 2007? La tendencia va bajando, le dicen, desde el 2005. Va bajando, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Mayor riesgo o menor riesgo? Menor. Menor riesgo. No, mayor riesgo. Mayor. Mayor. Riesgo, ¿no? Porque está bajando. Está bajando, miren. Este es mayor riesgo, ¿no? Este porcentaje tiene que ser lo más aproximado al 1, ¿no? En el caso de endeudamiento total, fíjense, está en 30, 35, 46. ¿Dónde está mejor, en el 2005 o 2007? 2005. 2007. 7. No, 2005. 2005. El 2005 porcentaje menor. Después va Está subiendo. subiendo la deuda, ¿qué pasa? Hay mayor riesgo, ¿no? Mayor El riesgo. riesgo es mayor cuando se va incrementando, recuerden la deuda. Hay presión financiera, recuerden eso. Razones de cobertura. Estaríamos hablando de los intereses, ¿no? Los intereses que generan los préstamos, los gastos financieros con relación a la resultado operativo. No sé si lo han visto esto en finanzas. Creo que no, ¿no? No, no. No. Ya. A otra área. Razones de rentabilidad, jóvenes. Esta es una de las áreas, que mayor le interesa al inversionista, ¿no? La rentabilidad. Me hablaban de margen bruto, margen neto, no sé si se recuerdan, ¿no? Con Sí. respecto a la inversión, ¿no? Estaríamos hablando de lo que es la rentabilidad en sí. Entonces, entre razones de rentabilidad están estos: margen bruto, margen neto, y hay otros que son indicadores muy utilizados en la práctica, que es el ROI y el ROE. El ROI estaríamos hablando, o ROA, rentabilidad de los activos, ¿no? O la inversión. Y el ROE es la rentabilidad del patrimonio. Entonces, estos jóvenes nos muestran en términos porcentuales qué porcentaje generan de rentabilidad el patrimonio y el activo. Y los otros indicadores nos muestran la rentabilidad desde otra óptica, desde el punto de vista del margen bruto, del margen neto, margen operativo, ¿no? En sí. Pero los indicadores principales están el ROI y el ROE. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos si estos porcentajes son atractivos? En la comparación, recuerden eso. Comparándonos con la competencia, con empresas similares a nuestra empresa, o porcentajes establecidos, ¿no? Por los inversionistas. ¿Cuánto quieren generar de rentabilidad los inversionistas? ¿Cuánto es la rentabilidad esperada, ¿no? O también se pueden comparar con el banco. ¿Cuánto es lo que paga el banco? Por ejemplo, si el banco me paga una rentabilidad del 3 al 5% y yo tengo un ROE del 10, 15%, entonces se puede decir que es aceptable, pero habría que ver los inversionistas cuánto esperaban de rentabilidad, ¿no? En sí. ¿Le entendieron? Sí. Ya, muy bien. Entonces, como les indicaban, estos dos indicadores son muy importantes, el ROI y el ROE, ¿no? La rentabilidad de los activos y la rentabilidad del patrimonio. Entonces, el porcentaje, mientras más alto sea el porcentaje, jóvenes, recuerden que es mejor la situación, ¿no? Es más atractivo. Pero si el porcentaje es bajo, no es muy alto, entonces no es muy atractivo, ¿no? Recuerden que los inversionistas esperan rentabilidad que sean atractivas para ellos, comparando ya sea con la competencia o con lo que paga el banco, ¿no? En sí. Por ejemplo, aquí vemos, como pueden observar, el ROI del 30%, aquí del 24%, y cayó el 2007 del 1%, ¿no? Fíjense, no muy atractivo, ¿no? Acá está bonito, 43%, el patrimonio 38% y cayó en 3%. Entonces aquí ya podemos ver problemas, ¿no? De ganancia, ¿no? Fíjense que ganemos 1,9% anual y el banco me está pagando 3%. ¿Es atractivo o no? No, no. No, mejor metemos al banco el dinero. Claro, meto mi plata al banco y espero mi ganancia nomás, ¿no? Sin esforzarme mucho, ¿no? Veamos, jóvenes, razones de actividad.
esto es lo que hablábamos de las razones, por ejemplo, de los plazos promedios, ¿no? De las rotaciones. Las rotaciones, ¿se acuerdan? Esto lo han visto, ¿no? En finanzas. Sí. Estaríamos hablando de la rotación de existencias, de inventarios, Cuentas rotación por de pagar. cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿no? ¿Cuántas veces en promedio rotan, ¿no? Las cobranzas, las existencias, los plazos promedios de pago. Como también podemos ver, o sea, cada qué tiempo nos pagan los clientes, cada qué tiempo pagamos a proveedores y cada qué tiempo recuperamos la existencia, ¿no? Rotamos los inventarios al mismo tiempo. Entonces, estos son los indicadores que nos muestran rotación y plazos promedio, ¿no? En sí. Muy importante, jóvenes, tomar en cuenta entonces el tema de rotación, por ejemplo, el tema de las cobranzas sean menor, ¿no? que los plazos promedios de pago, ¿no? O sea, que cobremos antes y paguemos después, ¿no? Entonces, no es una buena administración financiera de las cuentas cobrar y por pagar cuando estemos pagando antes y cobrando después, ¿no? Entonces, muy importante cuidar esta situación en lo que se refiere a los días de cobranza a los clientes versus los pagos a los proveedores, ¿no? Tomar en cuenta. Por ejemplo, una buena estructura, como les decía, ¿no? En el caso de la CBN, no sé si algunos de ustedes tienen agencia de cerveza o vende licor, ¿no? ¿A cuántos días le dejan, por ejemplo, las bebidas para pagar? Algo otro es pago contra entrega, ¿no? Le llevo el producto y me paga, dice, ¿no? Por eso esos camiones andan llenitos, ¿no? De plata, los asaltan, ¿no? ¿Ah? Y bueno, algunos le dicen, bueno, le dejo aquí el producto y vengo y cobro de aquí a 15 días. ¿Correcto? Y le dice la empresa, bueno, necesito proveedores que me hagan mantenimiento, refacciones, ¿no? Me provean materia prima, pero yo le pago de aquí a 3 meses. ¿Es una buena administración del dinero ahí? ¿Cobramos cada 15 días y pagamos cada 90 días? Sí. Sí, ¿no? Correcto, ¿no? Sí, es más favorable. Es favorable, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo cobro cada 90 días y pago cada 15 días? ¿Podría hacerlo? No. No, No es bueno para la no es empresa. bueno, ¿no? Para la empresa. A tomar en cuenta, ¿no? Y versus la rotación de inventario, ¿no? En sí. A ver, veamos aquí esta situación. Por ejemplo, esta empresa, fíjense, del 2005 al 2007, cada 26, 24 a 23 días está cobrando, ¿no? Y está pagando cada 17, 16, 15 en promedio. ¿Es una buena administración de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar? Sí, es favorable. ¿Es favorable? No, ¿Qué dicen? está cobrando después y está pagando antes. Ajá, no, no es favorable. No es favorable, pues, ¿no? No. Por eso tiene problemas de liquidez, no sé si lo vieron, ¿no? Tiene problemas de liquidez de prueba ácida, ¿no? Y inmediata, porque está cobrando cada 26 días, fíjense, o en el 2007, 23 días, y está pagando cada 15 días. Entonces, no es una buena administración, ¿no? De las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Esto debería ser al revés, ¿no? Cada 15 días cobrar y cada 23 días pagar. Correcto. Posiblemente no ha llegado a administrar bien con los proveedores, ¿no? Hablar, o sea, conseguir plazos mayores. No es rotación de inventario. Y en rotación y en lo que se refiere a la cobranza. Muy bien, buena observación de su compañera, ¿no? ¿Qué dice? Sí, por Sí, eso sí, le buena digo. observación, muy Estaban bien. fijándose en la rotación del Me inventario. estoy fijando en rotación de inventario, ¿no? Muy bien. No, Paul es dijo que estaba cobranza bien. y pago, por eso dice que está bien, ¿no? Sí. Porque las Eso está bien. cobranzas son menores. Es menor que el pago. Muy bien, es favorable, ¿no? Sí. Bien, Sí, era es para ver si favorable. se dan cuenta. Tan atento. Una, ¿no? Dijo una de sus compañeras. Bien, bien, muy bien. Entonces, jóvenes,
El informe final, seguro que he visto que han hecho un informe, ¿no? Del diagnóstico financiero, ¿no? Sí, sí. De aspectos cualitativos, ¿no? Verticales, ratio, horizontal, patrimonial, al mismo tiempo, como pueden observar. Realizan un resumen ejecutivo, ¿no? De la situación actual de la empresa y también pueden dar recomendaciones, ¿no? Cómo mejorar algunos ratios, ¿no? Algunas razones financieras, ¿no? Tomar decisiones, ya sea de rotar los inventarios, hacer promociones, ¿no? Ver descuentos por pronto pago, así. Por eso vemos, ¿no? Las empresas, no sé si han visto la forma de generar recursos, ¿no? Generar mayor rentabilidad, ¿no? Una de las primeras políticas, por ejemplo, que se realiza, ¿qué? ¿Cómo mejoramos, por ejemplo, la rotación de inventario? Por ejemplo, o sea, hablamos hace rato de Coca-Cola, ¿no? ¿Qué hace Coca-Cola, por ejemplo, para vender mayor cantidad de gaseosa? Promoción. Publicidad. Su promoción en Publicidad, una publicidad. ya. Bombardea con publicidad, ¿no? Todos los días, ¿no? Sí. Claro que últimamente salía que la Coca-Cola es dañina, ¿no? No es buena para la salud, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo lo sabe, igual toma, ¿no? Pero igualito tomamos. Igual tomamos todos, ¿no? Pero bueno, ha obtenido una nueva soda, Coca-Cola, ¿no? ¿Han visto la Coca-Cola sin azúcar? ¿No? Mentira. Mentira, ¿eh? Igual engorda. En menor grado, pero igual engorda. Igual engorda. Menor intensidad. No engorda, el que engorda es uno. A uno se engorda nomás. Con hamburguesa también, pues no, engorda más y papas fritas, ¿no? Ay, qué rico. Bueno, y otras promociones también no sé si se han visto, ¿no? Que oferta con cucharones, ¿no? Utensilios, no sé qué más, ¿no? Las tapitas Vasos, están muy- platos, tapas, ¿no? Una serie de promociones, ¿no? Sí. Bien, hemos repasado teorías, jóvenes. ¿Qué tal lo han visto? Bien. Hemos reforzado, ¿no? Teoría. Sí. Sí, Lisa. Sí. Muy bien. Ahora, jóvenes, les voy a subir un caso. Un caso para divertirse. A ver, voy a buscarle un casito para divertirse. Con las fórmulas, Listen, por favor. Sí, eso, el problema es la fórmula, ¿no? Sí, en el examen de grado me acuerdo que lanzamos el examen, pero por la fórmula que la mayoría no se aplaza, ¿no? Sí, Listen. Ya. Le voy a pasar uno con fórmula, un ejemplito. Le voy a buscar. Ya, Listen, Lo van gracias. a desarrollar y mañana lo vemos, jóvenes. Ya, Ya dicen. Y les voy a subir un plastiquito para que recuerden cómo practicaban con el Licen Serrano. ¿Se lo subo a la plataforma o al grupo? ¿Dónde lo quieren? Al grupo, Lisa. Al grupo. Al grupo. ¿Al grupo? Sí, al grupo, Lisa, por favor. Ya. A ver, se lo voy a subir al grupo. Y Lisa, le encargamos las 2 diapositivas. Sí, ahorita se la subo. Ya, enseguida se la subo la diapositiva para que la tengan en lectura. Entonces, este lo van a desarrollar jóvenes. Quiero ver dónde está mi grupo de WhatsApp. Listen, ya puede dejar de grabar para que no se haga pesado. Sí, ¿no? Ahorita. Gracias por la recordatoria.